No hace falta decir que los archivos de la Fundación SCP están llenos de monstruos aterradores. Incluso las criaturas más mortíferas pueden, en teoría, ser derrotadas o al menos evitadas. Al fin y al cabo solo son de carne y hueso, o en algunos casos de metal u hormigón. Pero, ¿qué pasaría si la realidad, tal y como la conoces, se rompiera un día? O peor aún, si te transportaras a una realidad tan aterradora y ajena a la nuestra que la muerte pareciera la única vía de escape, pero ni siquiera pudieras dártela. Esto nos lleva al tema de hoy, la aterradora realidad alternativa de SCP-3001. La Fundación no es ajena a las dimensiones alternativas extrañas, pero lo que experimentó el Dr. Robert Scranton, investigador principal conjunto en el sitio 120, es una pesadilla verdaderamente única. Co-dirigido por su esposa, la doctora Anna Lang, el sitio 120 es una instalación diseñada en gran medida para la investigación de los SCP con peligrosas capacidades de alteración de la realidad, con el fin de mitigar futuras brechas de contención. Los distorsionadores de la realidad se encuentran entre algunos de los SCP más desconcertantes y peligrosos, desde el SCP creador de dimensiones de bolsillo 106 hasta el SCP creador del Dr. Wondertainment y todo lo demás. El objetivo de Scranton y Lang de seguir estudiando estas entidades era admirable, aunque un poco demasiado ambicioso. Y el 2 de enero de 2000, durante las pruebas de una nueva tecnología creada por la pareja de líderes de la Fundación, finalmente se produjo el desastre. Scranton y Lang ya habían sido los cerebros de una de las herramientas más valiosas de la Fundación en la lucha contra los SCP que alteran la realidad, los anclajes de realidad de Scranton. Su continuación, el estabilizador Lang-Scranton o LSS, habría sido probablemente una variante aún más avanzada de su anterior invento, y debería haber sido un gran éxito para el equipo, pero las cosas no salieron así. El Dr. Scranton y varios otros investigadores estaban reunidos en el laboratorio de realidad A realizando pruebas de rutina en los prototipos de EBL. Mientras otros técnicos realizaban pruebas de diagnóstico, Scranton permanecía en el panel de control. La luz roja parpadeante sobre la consola confirmaba que todo iba según lo previsto, pero como le diré a cualquiera que haya sido víctima de una de las muchas anomalías de la Fundación, el hecho de haber logrado todo correctamente no significa que esté a salvo. Scranton comenzó a manejar la máquina sin saber que algo retumbaba hacia él desde abajo. Sin previo aviso, un repentino e inesperado estallido de actividad sísmica sacudió toda la base. Los investigadores se aferraron a lo que tenían más cerca mientras el mundo temblaba a su alrededor. En su pánico, el Dr. Scranton se aferró al panel de control del LSS cuando la explosión sísmica frió los circuitos y lo puso en marcha. Hubo una explosión de luz magnífica y cegadora, y cuando el estruendo cesó, el doctor no solo había desaparecido, sino que había sido borrado de la realidad tal y como la conocemos. El terremoto había provocado una avería mortal en la máquina destinada a estabilizar la realidad, y en su lugar abrió una brecha en ella, arrastrando al desafortunado doctor y al panel de control al olvido. Su esposa, la doctora Lang, y los numerosos investigadores que la idolatraban estaban desolados por su inesperada muerte a manos de lo que debía haber sido su mayor logro. El único resquicio de esperanza era que este suceso que rompía la realidad había eliminado casi definitivamente al doctor de forma rápida e indolora. En lo que respecta a la Fundación y a sus seres queridos, la muerte de Scranton había sido inmediata y completa. Un lujo que se concede en pocos empleados de la Fundación que mueren de forma anómala. Pero lamentablemente no es así como termina la historia del Dr. Scranton o la historia de SCP-3001. No, aquí es donde todo comienza. ¿Cómo sabemos todo esto? En el nuevo e infernal lugar al que Scranton había sido transportado, el panel de control del LSS, al que se había aferrado para salvar su vida, había sido transportado con él, y continuaba grabando datos de audio desde este lugar anómalo. No es que el Dr. Scranton se diera cuenta, al menos no al principio. Por lo que él sabía, había sido transportado de repente a un lugar totalmente oscuro, sin vistas, sin sonidos, sin olores. La verdadera nada. Al principio el doctor estaba confundido. En un segundo estaba probando su nueva tecnología y, al siguiente, se encontraba literalmente en ninguna parte. A pesar de su situación actual, el doctor seguía siendo un hombre inteligente y racional. Se tomó un momento para serenarse, esperando que con el tiempo sus ojos se adaptaran a la nueva oscuridad que le rodeaba. Pero ese momento nunca llegó. La oscuridad seguía siendo absoluta. Al igual que la oscuridad en otro SCP que desafía la realidad, la mortal escalera sin fin conocida como SCP-087, la oscuridad parecía espesa, casi como si se pudiera tocar. El médico, sin querer entregarse a la desesperación y morir en este lugar imposible, y sin otras opciones aparentemente disponibles, comenzó a caminar. O encontraba la salida o la Fundación lo encontraría a él. No había necesidad de entrar en pánico.
Es posible que el temperamento del médico se haya visto alterado al saber que la fundación ya lo daba por muerto y que ningún grupo de búsqueda iba a venir a buscarlo. Aún así, la lógica dicta que si una persona camina durante el tiempo suficiente, seguro que encuentra algo. El problema al que se iba a enfrentar Scranton era que el SCP-3001 no se rige por ningún tipo de lógica convencional. Caminó y caminó y caminó, pero no parecía acercarse ni alejarse de nada. Pero, ¿cómo podría saberlo? Después de todo, en la oscuridad total no hay puntos de referencia que ayuden a la navegación. El doctor caminó y se paseó y gritó durante días, pero no hizo ningún progreso. Estaba solo en un mundo vacío, pero no tenía otra opción, así que siguió caminando y caminando y caminando durante 11 días. Durante ese tiempo sintió que su hambre y su sed aumentaban. Sentía un terrible dolor por una mezcla de inanición y deshidratación, pero la liberación de la muerte no parecía llegar para él. Iba a tener que aprender las reglas de este nuevo lugar por las malas, y el Dr. Scranton se dio cuenta de que morir en este lugar podría no ser el peor resultado posible. Se paseó y se repitió los hechos para sí mismo, con la esperanza de centrarse en el momento y evitar el pánico que tan fácilmente podría instalarse. Nombre: Robert Scranton. Edad: 39 años. Fecha de nacimiento: 19 de septiembre de 1961. Color favorito: azul. Canción favorita: Living on a Prayer. Esposa: Anna. Poco a poco las palabras parecían convertirse en un sinsentido en su boca a medida que aumentaba el terror. Justo cuando sentía que estaba a punto de perder la cabeza, notó algo. Un pequeño oasis en la interminable oscuridad del SCP-3001. La luz roja brillante del panel de control del LSS. ¿De dónde había salido? ¿Y cómo seguía grabando? El doctor no tenía ni idea, pero agradecía cualquier tipo de familiaridad en la extraña oscuridad que le rodeaba. Tal vez el LSS podría ser la clave para salvarlo, o al menos para averiguar qué demonios estaba pasando aquí. En cualquier caso, era innegable que tener el panel aquí era mejor que nada, al menos cuando se encontrara. Si es que se encontraba, la gente sabría lo que le había ocurrido. A medida que pasaban los días y seguía sobreviviendo misteriosamente, el Dr. Scranton dedujo que no se necesitaba comida ni agua para sobrevivir continuamente en el SCP-3001. El lugar tenía un efecto anómalo en sus habitantes. A medida que los días pasaban y se convertían en semanas de vagabundeo en la oscuridad, el Dr. Scranton dedujo además que ya no estaba en su dimensión de origen. Se trataba de una dimensión de bolsillo completamente separada, muy parecida a la que poseía el SCP-106, pero sin rasgos. Un vacío perfecto y autocontenido, iluminado tenuemente por la luz roja del panel. El Dr. Scranton siguió explorando el vacío que le rodeaba. Viajó durante meses con el dolor de sus deficiencias creciendo día a día, pero descubrió que no llegaba a ninguna parte. A fin de cuentas, ni siquiera estaba seguro de estar moviéndose, o de si la realidad y la oscuridad se arremolinaban a su alrededor como un líquido espeso. En lugar de caminar sobre una única superficie plana, se movía en todas las direcciones a través de un plano tridimensional. El continuo espacio-tiempo parecía estar totalmente roto aquí, donde el movimiento se define más por la intención consciente de moverse que por cualquier reposicionamiento geográfico real. El Dr. Scranton sabía que este lugar rompía todas y cada una de las leyes de los parámetros de la realidad de Kegel, y gracias a sus años de trabajo con una plétora de deformadores de la realidad en el sitio 120, tenía una teoría de por qué esta dimensión de bolsillo era tan extraña. Tenía un campo Hume extraordinariamente débil. Antes de que volvamos a la pesadilla semiviva del Dr. Scranton, necesitamos una rápida introducción a la teoría de Hume, y por qué tener un campo de Hume débil es un problema. Un Hume es una unidad de medida de la fuerza y la cantidad de realidad en un lugar o ser determinado. En un área con un campo Hume increíblemente bajo en relación con nuestro mundo, como el SCP-3001, las brechas del universo y las incidencias anómalas aumentan significativamente. En el momento de quedar atrapado allí, SCP-3001 tenía el número más bajo de Humes de cualquier entorno registrado, lo que la convertía en una zona fenomenalmente anómala. Por esta razón, la inanición y la deshidratación nunca se apoderaron de él, a pesar de causarle un gran dolor, y lo peor, con mucho estaba por llegar. El Dr. Scranton no estuvo atrapado en esta dimensión durante semanas o incluso meses. Estuvo atrapado en la oscuridad durante años, y eso se cobró un precio de pesadilla en su cuerpo y su mente. La pequeña luz roja parpadeante del panel de control de su LSS se convirtió en su único amigo, y, a medida que pasaban los años, mantenía conversaciones enteras con su única fuente de iluminación. Sabía que sus días estaban contados. Si no escapaba de la dimensión en un plazo de unos 3 años, el campo de Hume se difuminaría aún más y él quedaría en un estado verdaderamente horrible. Pero a tenor de los escasos avances que había logrado en el tiempo que llevaba allí, no se sentía optimista.
Siguió hablando a la grabadora, aunque solo fuera para romper el silencio y evitar que se volviera completamente loco. Pero incluso eso solo lo detendría durante un tiempo. Solo y hablando consigo mismo sin cesar en la oscuridad, el Dr. Scranton podía sentir que su mente se desvanecía a medida que los confines de la dimensión de bolsillo se estrechaban y su cuerpo comenzaba a cambiar. El bajo campo de Hume difuminó lentamente su materia física, destruyendo la integridad física de su cuerpo, pero sin ser nunca lo suficientemente misericordioso como para dejarle morir realmente. En sus inquietantes registros de audio, el doctor describió que sus manos se difuminaban y adelgazaban como telas de araña. Con el tiempo, cada vez quedaba menos de él, y lo que quedaba no era del todo humano. A medida que el nivel de Hume de Scranton bajaba hasta igualarse con el del SCP-3001, las líneas entre su cuerpo y la consola de control del LSS empezaron a desdibujarse en un matrimonio retorcido de carne y máquina deformadas. El estabilizador Lang Scranton era cualquier cosa menos estable. Antes de que su mente y su cuerpo se convirtieran en algo totalmente distinto, el doctor tuvo la presencia de ánimo para darse cuenta finalmente de cómo había llegado a ese terrible lugar. El LSS había abierto un agujero de gusano conocido como entrada rota de clase C, en una dimensión de bolsillo paradójica entre las capas de la realidad y lo que había llevado a través de él. Se había deslizado a través de una grieta en la realidad hacia la oscuridad absoluta, y ahora estaba atrapado en un destino mucho peor que la muerte. ¿Cómo sabemos todo esto? Al igual que el evento en primer lugar, es un accidente total. La prueba de una tecnología superior de flexión de la realidad, casi 6 años después de la desaparición, provocó el regreso repentino del LSS desaparecido a los laboratorios de realidad del sitio 120. El único rastro del Dr. Scranton que trajo consigo fue la sangre y las vísceras que cubrían la consola, para gran horror de su todavía afligida esposa, la doctora Anna Lang. A día de hoy, el Dr. Scranton, que fue una de las mentes más brillantes de la Fundación, sigue atrapado en la pesadilla del SCP-3001. Todavía se desconoce su estado actual. Si el Doctor sigue vivo después de 20 años de haber sido deformado por el bajo campo Hume de los oscuros confines de 3001. Pero por el propio bien del Doctor, esperamos que lleve muerto bastante tiempo, porque pocas cosas en la Tierra son tan horribles como la alternativa.